Bueno, nosotros vamos a leer un poco de un documento que dice afirmar tus derechos y fue hecho por el PICNT, FUBA, la Cooperativas de Vivienda, y la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Creemos que es un buen material, lo vamos a ir leyendo de a poco en los distintos programas y después tenemos algunas críticas para realizarle más adelante, pero sinceramente es un muy buen material que acompaña el plebiscito de la reforma de la seguridad social, es decir, el plebiscito referido a las pasividades. ¿Por qué firmar? Hacia la democracia directa y la justicia social. El pasado 7 de septiembre, la mesa representativa ampliada del PICNT aprobó la papeleta de reforma constitucional que abrirá las puertas a un proceso de democracia directa en conjunto con el resto de las organizaciones sociales. Con la herramienta del plebiscito apostamos a que el pueblo pueda ser el actor de los cambios estableciendo en la Constitución los principales aspectos de una seguridad social, solidaria y sin fines de lucro. La propuesta a plebiscitar establece 3 puntos fundamentales. Primero, el acceso a la causal jubilatoria común a los 60 años con 30 años de servicio. El acceso a la causal jubilatoria común a los 60 años. Causal jubilatoria común porque puede haber bonificaciones en algún empleo y esto puede posibilitar que la jubilación se establezca antes de los 60 años. Ese es el primer punto, con 30 años de servicio. Segundo punto, eliminar las administradoras de Fondo de Ahorro Previsional, las AFAP, eliminando así el lucro en la seguridad social. Tercero, la equiparación de la jubilación mínima al salario mínimo nacional. Debería decir en realidad la equiparación de la pasividad mínima al salario mínimo nacional, que hoy está en 21.000 pesos 127. Son muchas las jubilaciones que andan en el entorno de 15.000 pesos e inclusive mucho menos. Entonces, lograr que la pasividad mínima equivalga a 21.000 pesos 127 es un paso importantísimo y para ello hay que firmar este plebiscito para que quede habilitado y esté esta papeleta en octubre del 24. Entonces, la equiparación de la pasividad mínima al salario mínimo nacional, con ajustes de acuerdo al índice medio de salario. Es decir, los ajustes de esa pasividad a partir de esos 21.127 en adelante se harán con los ajustes que se hagan de acuerdo al índice medio de salario y en la misma ocasión en la que se realicen los reajustes de los funcionarios de la administración central. Bueno, nosotros ahora, Homero, lo voy a anunciar un poco y haré un comentario después. Nosotros ahora vamos a pasar en 4 audios un intercambio que tuve con una persona referido a todo el tema de las revocaciones, del cual vamos a hablar algo más en la tercera parte de nuestro programa, la tercera y última parte. De ese diálogo con esta persona, que les pido que escuchen atentamente, surge claramente, lo dice él, y es una gran verdad, surge claramente el enorme desconocimiento que hay en gran parte de la población, especialmente los jóvenes, con respecto a esto que está pasando, es decir, de los plebiscitos que permitirían empezar a cambiar la pisada del pueblo uruguayo. Pero esta experiencia me parece que quizás no sea tan exitosa porque solo tenemos hasta abril del 2024 para poder levantar las firmas y que estas firmas lleguen por lo menos a unas 270.000 válidas, lo cual quiere decir
recoger 300.000 o más para que queden válidas como mínimo 270.000, que es el 10% del padrón electoral. Por eso la importancia de firmar. Y en este aspecto nosotros les decimos lo siguiente: nosotros tenemos papeletas y faltan brazos. Nosotros andamos haciendo lo siguiente: no nos estamos parando por ahora ni en plazas, ni estamos recurriendo a la feria. ¿Por qué? Porque hay una realidad, que hay un desconocimiento enorme. Además, en la población hoy hay cierta actitud antipolítica muy acendrada, muy instalada. Por lo tanto, requiere de un acercamiento de otro tipo para pedir la colaboración. Porque en este tema es fundamental multiplicar los brazos. Cuestión que estamos haciendo y estamos conforme con la metodología de trabajo que hemos iniciado y estamos aplicando. Vamos a los conocidos de tantos años de militancia, de recorrer la ciudad de Rocha, ¿y qué hacemos? Le dejamos determinada cantidad de papeletas de acuerdo al entorno familiar, pero ese entorno familiar, en líneas generales, no baja de 4, 5 o 6 firmas. Entonces, es él que tendrá que encargarse de levantar esa firma, que inclusive pueden llegar a más, que es un poco la experiencia con este hombre, que ahora vamos a escuchar esos 4 audios de intercambio, 2 en los que hablo yo y 2 en los que participa él, que llevó mucho más firmas para firmar en su lugar de trabajo, que no está en el departamento de Rocha, y después en el entorno familiar y sus conocidos cuando vuelva a Rocha. Bueno, este método es el mejor. Nosotros quisiéramos, a partir del celular que está ahí, que termina en el 614, y aún el otro celular, que usted mostrara la intención y se ofreciera para levantar firmas de acuerdo a lo que usted considera que puede hacer. Entonces ahí se le explicará que tiene que tener cuidado con letra de imprenta, lo demás, pero no es nada difícil, porque tenemos que llegar en lo posible en todos los plebiscitos, en este plebiscito que estamos hablando hoy de la seguridad social, con esos 3 puntos que les acabamos de leer, tenemos que llegar a esas 300.000 firmas. Y los brazos, la gente que está trabajando, no es la suficiente. Y viene el verano, después de este mes de diciembre con su fiesta, viene el verano. Entonces, precisamos que más gente colabore. Después, lo estamos haciendo en este programa, pero después, ¿qué haremos? Iremos aclarando muchas cosas para que usted en octubre del 24 decida si acompaña a alguno de los plebiscitos o no, o si los acompaña a todos. Ahora lo que tiene que hacer es habilitar este mecanismo de democracia directa. E inclusive tiene que colaborar para que las firmas estén y para que ese mecanismo de democracia directa esté vigente. Espero haber sido claro. Homero, pasamos esos 4 audios que van a ser bastante significativos, lo que allí se conversa, para ir aclarando algunas cosas. Después, sobre este tema de la revocación, insistiremos en alguna de ellas, pero que nos parece que la mejor solución está en conseguir las firmas. Ese es el camino más firme y más seguro, y digamos que toda una cuestión que hay para paliar esta realidad de ahora, para algunos escasos sectores, bueno, después insistiremos en la tercera parte, cómo usted va a tener que arrimarse a las oficinas del Banco de Previsión Social. Pasamos esos audios. ¿Cómo estamos, mi loco? Mirá lo que me llegó, mirá. Tenemos hasta el 30 del 11, a ver si queremos revocar o seguir con el tema de las AFAP. ¿Cómo la ves, mi loco? ¿Habrá que eliminar las noches? Habíamos estado hablando de esto con vos. Bueno, ¿cómo te va? ¿Está bien? Espero serte claro. Bueno, tiene derecho a revocar el artículo 8
que fue una forma voluntaria de ingresar a la SAFAP, porque en realidad, más allá de las mentiras que te hacen, era porque no estabas obligado, es decir, no estaba ganando 78.000 pesos nominal por mes. Quizás tú sí, con el trabajo de la máquina, creo que no estás errando, que eres la persona que trabaja en las forestales y maneja una máquina cortadora y peladora. Bueno, nosotros tratamos de que nuestro pueblo tienda a razonar. Esto es parte de la estrategia pícara del equipo en representación de los trabajadores que está en el directorio del BPS, cuyo principal es Ramón Ruiz. Como es fácil inferir, pensar, teóricamente estarían habilitados a salir de la SAFA aquellos uruguayos hasta el 30 de noviembre, después te va a llevar un tiempito más, ir una o dos veces al BPS, o 2 o 3, hasta el 30 de noviembre, quienes tienen entre 40 y 49 años. Eso es un mínimo de la población. Tenés la población que tiene menos de 40 y que ya no va a tener posibilidad de salir. Y que a su vez esa población, que hoy es menor a 40 años, va a seguir creciendo. Segundo, quienes ya tengan cumplido 50 años no van a tener la oportunidad de ir a firmar eso. Pero aparte, aún firmado eso, está rigiendo una ley, la 20.130, aprobada en el Parlamento, está vigente el 2 de mayo del año corriente, es decir, del año 2023. Está vigente una ley donde las AFAP son obligatorias para todo el mundo, policía, militares, todo el mundo, todas las cajas. Y no importa el ingreso. Bueno, eso es lo que está establecido por ley. Y este pedido que insisten mucho todos los frente amplistas, los relacionados con los sindicatos, pero que no tienen muchas cosas claras, esos sindicatos que dicen que lo mejor que le puede haber pasado al país es que tengamos pasteras. Y estoy hablando con alguien que depende del proyecto celulósico forestal. Pero igual, aunque tú dependas, el proyecto celulósico forestal que se empezó a aplicar mediante una ley del año 87, primer gobierno en democracia, presidido por Julio María Sanguinetti, es decir, por el Partido Colorado, que gobernó en alianza con el Partido Nacional. Bueno, lo peor que le ha pasado al país es este proyecto celulósico forestal. El país tiene otras maneras de crear empleo. No es que yo esté contra que tú no tengas empleo y te quiera perjudicar. No, yo lo que te estoy tratando de transmitir es que el país no tiene necesidad alguna de estar regalado y al servicio de los capitales finlandeses y otros capitales extranjeros que traen las pasteras y que nos dedicamos a plantar eucaliptus que nos van a dejar sin agua. Y aparte el país lo que vende son troncos. El país lo que vende son troncos que no valen nada. La pasta de celulosa se produce en una zona franca que no paga casi nada de impuestos o nada. Y lo que se exporta desde esa zona franca, es decir, un territorio extranjero, esa pasta de celulosa la exporta el capital extranjero. Uruguay no tiene nada que ver con eso. Uruguay lo que exporta es troncos que llegan a un territorio extranjero que se llama zona franca y que no paga nada. Lo que el país exporta son troncos que llegan a las zonas francas de Punta Pereira, Montes del Plata, de UPM 1 en Fray Ventos y de UPM 2 en Pueblo Centenario. Bueno, esto es una enorme trampa que agita en alguna medida de esperanza. Con esto te estoy diciendo que tú no vayas, si estás entre 40 y 49 años y te desafilies, no, que te desafilies, pero que no vayas a pensar que con eso tienes la solución. No, la solución
está justamente en firmar la papeleta para que la papeleta que liquida y elimina la SAFAP quede habilitada. Y a su vez colaborar y trabajar ¿para qué? No solo para que estén las firmas suficientes, que hay que trabajar, y nosotros hacer un aporte y buscar firmas, porque no hay brazos. Y en abril se termina el plazo. Y si no se levantan 300.000 firmas para que 270.000, 10% del padrón electoral que te exigen para que la papeleta tenga validez, esa reforma constitucional que elimina la SAFAP no va a estar como papeleta en octubre del 24. Y por lo tanto, te vas a quedar sin solución. De ahí la trampita que es aparecer esta cosa que en alguna medida genera cierta ilusión en mucha gente. Ya te hablé, no quiero reiterar, la inmensa mayoría del pueblo trabajador uruguayo, hombres y mujeres, no están contemplados en esa revocación. Y entonces, al pueblo uruguayo, como cuestión a corto plazo, solo le queda la instancia de noviembre. Pero en la instancia de noviembre gana el Frente Amplio o gana esta coalición multicolor desprolija con respecto a la SAFAP. ¿Las van a eliminar? No. Van a seguir vivas y coleando y jodiendo gente. Por lo tanto, es imprescindible y es la única opción de poderlas eliminar esta joda y estafa enorme que son las SAFAP, ayudando a firmar por el plebiscito para poder tener la papeleta en octubre del 24, junto con las elecciones nacionales, que va a ser la única manera de poder eliminar la SAFAP, y no va a ser fácil. Por eso es que hay que colaborar. Bueno, si sos quien yo pienso, tu primer paso sería, cuando andas en Rocha, ubicarme. ¿Para qué? Para que te dé papeletas. Incluso hay 3 plebiscitos más y todos deben de firmarse. Porque el plebiscito es un instrumento, una herramienta de democracia directa que en realidad el pueblo uruguayo tendría que estar haciendo colas para firmarlo. Tendría que estar haciendo cola para firmar una herramienta de democracia directa. Si habremos retrocedido, que no tenemos conciencia de la importancia que tiene habilitar esta herramienta de democracia directa que por suerte tenemos en nuestra Constitución. Bueno, espero que te quede claro. La única opción que le queda al pueblo uruguayo, y hay otros 3 plebiscitos más, y todos deben de ser firmados, es que la gente se ponga a trabajar, levante firmas por todos los plebiscitos, también por este, que entre otros contenidos tiene eliminar la SAFAP, y que ello permita que en octubre del 24, junto con las elecciones nacionales, haya tantas papeletas, por lo menos, como la mitad más una aunque sea, de los votos emitidos en la elección nacional del año 2024. En ese caso, es la única manera, que tendríamos la posibilidad de eliminar la SAFAP y con ello evitar un daño enorme de estafa y joda. Y todavía está la perspectiva de que en el año 30 o 32 pudiera inversiones hechas en el exterior por la SAFAP, cuestión que quedaron habilitadas a partir de la rendición de cuentas del año 22, a realizar libremente inversiones en el exterior. Es decir, que aún cabe algo peor todavía, que la plata desaparezca. Pero te doy una última información y acá termino el audio. El 58% de las jubilaciones pagas por la SAFAP, el 58%, casi el 60%, no llegan a 1.900 pesos por mes. Eso es la joda y la estafa de la SAFAP, que hay que trabajar
que hay que ponerle el hombro, levantando firmas, agarrando papeletas y entre nuestros conocidos para empezar a levantar firmas para que la papeleta quede habilitada. Y después hay que seguir trabajando, porque ahí logramos un 10%, un poquito más, ojalá. Pero tenemos que después, en octubre del 24, tener el 50% en papeletas de los votos emitidos, más alguna papeleta extra, para poder triunfar, entre otras cosas, en la eliminación de la SAFAP. Y si habrá cosas para hablar, y me imagino que tendrás cientos de preguntas, miles, decenas, no sé. Así es la vida, amigas. Hay que estar en la lucha, no hay otra. Nadie te va a regalar nada. Lo que tengas será parte de los compromisos que vayas asumiendo. Espero haber sido claro para ti y para todos. Avísame cuando estés dispuesto a levantar papeletas que te las arrimaré. Che, hace falta más publicación y más información sobre este tema. Seguro, como son cosas que les sirven a ellos, no se da a conocer esto, pero yo no tenía ni idea, sinceramente. La otra vuelta habíamos estado hablando del tema, ¿viste? Pero, y la mayoría de la gurizada, la gente veterana más o menos se informa, pero la gurizada, yo tengo 42 años, y sinceramente, uno está tan descreído del tema de la política que no da bola a nada, ¿no? Y así estamos también. Bueno, tu mensaje en 33 segundos es claro, ¿eh? Lo dijiste al principio, eso no le sirve a ellos, por lo tanto te tienen desinformado. Y bueno, y estamos en una situación jodida, porque la gente no le presta atención a las cosas, y bien lo has dicho tú, especialmente sobre las nuevas generaciones, hay un asesinato. Incluso no están en condiciones de leer las nuevas generaciones, porque tú para leer tienes que saber el significado de las palabras. Eso se enseñaba en la escuela antes, eso se dejó de enseñar. Y todo te engañan con la maquinita y con todo. Bueno, creo no haberle errado. ¿Quién eres tú? Y disculpa, porque es impresionante el contacto que tengo y la cantidad de gente que tengo suscrita, por suerte, digamos, al celular. Y bueno, cuando andes por Rocha, veremos la forma de ubicarte y de llevarte papeletas, porque en la medida de tus posibilidades, tu familia, más algún vecino, más algún conocido, bueno, si tienes 5 firmas que logras sacar, sirven. Esas 5 firmas las vas a sacar tú, nadie más. Y bueno, y ahí estás contribuyendo a que la papeleta y la reforma constitucional, esta de la que elimina la SAFA, que la jubilación mínima va a un salario mínimo nacional, que son 21.127 pesos, y que le da para jubilarte, si es que lo quieres hacer, siga siendo 60 años. Tú después dispondrás. Bueno, estamos en contacto, está claro en alguna medida, lo básico, sí, nos vienen jodiendo, y como esto no les interesa, los grandes medios, llámese Canal 5, pero más que nada Canal 4, 10 y 12, quédate tranquilo que una información seria sobre esto no va a estar. Y bueno, y si tendré más cosas para decirte, pero hay que tratar de no ser pesado e ir de a poco. Inclusive el audio que te hice un poco más extenso, que dura unos 11 minutos, si es viable y posible, cuando puedas y estés tranquilo, volvé a escucharlo. Un abrazo y estamos en contacto. Bueno, el tiempo se va. Esta es la segunda parte. Estuvimos medio duros ahí. Nosotros tenemos nuestras razones para ello. El MONDES, Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, existe desde mayo del año 2021. Hace más de 2 años y unos cuantos meses. Mayo del 2021. Demoró 2 años en definirse la Central de Trabajadores o Convención Nacional de Trabajadores
PICNT en adherir a este plebiscito. Esos 2 años tienen su importancia en el poco tiempo que nos queda ahora para levantar las firmas. Así que tenemos razón para algunas de las cosas que ahí hemos expresado. Y expresar tan claramente ayuda porque gente como esta persona, que tiene ciertas preocupaciones, por cierto, y por suerte, bueno, ayudan que se haya ido con 25 papeletas a firmar. Ese es el ejemplo que tenemos que tomar. Por eso los invito a quienes están mirando este programa, pensamos que alguien tiene que estar mirando este programa, que colabore, que pida las papeletas, que con cuidado recoja firmas y bueno, y las vuelva a entregar, que de esa manera podemos llegar. De lo contrario, la cosa no está fácil. Bueno, la actitud del Frente Amplio es clara, se opone, por algo por 15 años defendió las AFAP. Bueno, en la tercera parte vamos a hablar algo más referido a las posibles revocaciones que hay y quizás leamos algo más de este documento que lo vamos a ir leyendo despacio en los distintos programas, que consta de 15 páginas. Hoy leímos la primera. Bueno, Homero, ¿hacemos la segunda propaganda? Bueno, de nuevo, 1969 es la lista del Partido Humanista, ese es el logo del Partido Humanista, y bueno, lo que más le pedimos de toda la gente que está mirando el programa, que está todos los lunes a partir de las 22 horas y algunos minutos, es que nos convoque para preguntarnos y para hacer reuniones en un entorno familiar de 3, 4, 5, 6 personas, si hay más mejor, y bueno, que nos consulte por qué la existencia de este partido, la Unidad Popular, por qué es necesario, qué características tiene el Partido Humanista dentro de ella. Bueno, espero que llegue alguna convocatoria para podernos reunir, charlar y despejar algunas dudas que puedan tener.